Preparando las cosas. Estamos preparando, te cuento, mientras vos estás preparando tus cosillas para comenzar a trabajar, hay temas que habían quedado del programa anterior, que hay gente que fue escribiendo, que yo les explicaba que vos no estabas al aire, pero que igual iban sumándose y explicaban mucho sobre las texturas de las telas. Me decían que las telas tienen diferentes caídas según el tipo de tela, ¿es así? Sí, es una de las cosas que a mí me gustan pintar. Cada género, cada tela tiene una cosa muy particular. Uno es la refracción de la luz, la caída que tiene, ¿sí? Y cómo se forman las tubos, esas especies de cilindros, esos triángulos que se hacen al caer la tela. Cuando la tela es muy blanda van a ver que se hacen rectas muy intensas que caen con fuerza, haciendo una especie de triángulos isósceles, ¿no? Cuando la tela es más dura, hace formas un poquito más complejas, a veces se pueden hacer triángulos más cerrados y también cómo da la luz va a cambiar, cómo da la sombra va a cambiar y cómo la absorbe. Es mucho más lindo a veces pintar una tela rasada y es más fácil, queda mejor, pero es un consejo que ustedes tienen que ir viendo. Lo mejor que pueden hacer, agarren una remera, agarren algo de ropa que tengan más brillante, algo de seda, pónganlo con una luz y empiezan a investigar cómo da la luz y cómo da la sombra en esa tela, si la absorbe la luz o la refracta, y empiezan a tratar de pintarla, aunque sea sencillo. Primero dibujarla y después pintarla. ¿Sí? Ahora les mostramos algo en vivo. Perfecto. ¿Vas a trabajar con algunos acrílicos en particular en cuanto a la textura? ¿Son fluidos, son líquidos, son más sólidos? ¿Qué característica tiene el acrílico que vamos a usar en el día de hoy? Hoy vamos a usar acrílicos bastante sólidos, en el sentido que son de alta densidad. Vamos a tratar de trabajar un poquito con densidades muy fuertes para hacer texturas. Vamos a trabajar también dibujando, así que muchas de las cosas que me preguntan tienen que ver con el dibujo también, así que traje para dibujar y para manchar toda la tela. Así que lo más importante es tratar de conseguir materiales que ustedes se sientan cómodos, ¿sí? Yo siempre trato de manejarme con el mejor material que consiga, traten de darle valor a su obra. Pasa mucho en Bellas Artes y si algún estudiante de Bellas Artes se va a sentir identificado, uno agarra un cartón de pizza que encontró tirado, lo pone y empieza a manchar con la peor pintura que consiguió. Bueno, esa es una obra de arte que ustedes van a dejar y es una pena que hagan una gran obra en ese material porque se le va a caer después. Entonces traten de trabajar con buenos materiales, eso es fundamental. Esos materiales se pueden utilizar quizá para prácticas, ¿no es cierto? Quizá para procesos, para hacer ejercicios, pero no como una obra de arte final, ¿no? Sí, para ejercitar un lápiz, una hoja y pónganse a ejercitar. Había un gran maestro mío de dibujo que me decía, quizás los mejores ejercicios que hagas de dibujo ni siquiera tengas un lápiz en la mano. Basta con mirar, con entender qué vas a hacer, preguntarte, ¿sí? ¿Qué es lo que querés componer? Y a partir de eso empezar a dibujar. Primer consejo para los que están mirando, que les va a venir bien. ¿Cómo dibujo, ¿sí? Algo que estoy mirando y no sé cómo empezar mi trabajo? Lo primero que hace un dibujante, nosotros tenemos un problema que es en realidad una virtud, que es que tenemos visión estereoscópica. Nosotros tenemos dos ojos y cada ojo capta una imagen distinta. Nuestro cerebro lo que hace es convertirlo en una sola imagen y ahí comprendemos la tridimensión. Tenemos visión estereoscópica. Lo primero que hace un dibujante, sacarse la visión estereoscópica. ¿Qué quiere decir? Cierro un ojo. Tengo que alinear mi mano, ¿sí? La alineo así. Alineo mi mano con mi ojo y empiezo a ver todo a partir de un plano. Yo tengo mi hoja imaginaria acá, ¿sí? Entonces van a ver que los dibujantes lo primero que hacen es esto, ¿sí? Este movimiento. Cierran un ojo, empiezan a alinear su ojo con la mano y empiezan a ver que todo es un plano en el cual puedo empezar a poner líneas. Todas las líneas del mundo, todas las líneas del universo entran en este movimiento. En algún lugar de estos 360 grados que hago girar mi lápiz, mi papel, o lo que sea, va a estar la diagonal de lo que estoy mirando, va a estar el brazo de un niño, va a estar la perspectiva de una casa. Todo va a estar ahí. Yo lo veo y lo puedo empezar a dibujar. Haga este primer ejercicio y van a ver que el dibujo lo empiezan a adquirir. Ni siquiera hace falta trazar esa línea. Lo más importante es comprenderla. Si la comprenden, van a estar adquiriendo una función en el cerebro. Es como descargar un programa. Se descarga en ese programa y después todo lo que sea dibujo les va a resultar más fácil. Bueno, me voy a preparar los materiales porque si no, no empezamos a pintar nunca. Bueno. ¿Quieren que empecemos a dibujar o empecemos a pintar? ¿Qué dice la gente? Y la gente lo que me insistía
tecnología, con el tema de las telas calculo que van a querer las dos cosas. Viste que la gente quiere todo, Richard. La gente quiere la pintura, quiere el dibujo. Muy bien. Vamos a empezar entonces viendo cuestiones de la tela, ¿sí? La vez pasada hicimos unas telas que caían, pero no llegamos a pintar. Vamos a empezar con eso. Uy, ya tengo agua y todo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos listos para empezar? ¿Empiezo a ver gente ahí? Bueno, empiezo a manchar. Permiso, ¿eh? Voy a hacer un poco de enchastre acá. ¿Sí? Voy a hacer un poco de enchastre para empezar a tener humectado lo que voy a hacer. ¿Sí? Nuestra hoja en blanco empezamos a manchar de a poquito, ¿sí? Hoy vamos a hacer bastante enchastre, ya les aviso. Así que hoy la hoja en blanco va a ser un enchastre, pero bueno, es el juego de hoy. No tengan miedo nunca de empezar a manchar su soporte, ¿sí? ¿Por qué? Yo siempre digo lo mismo. Un pintor, ¿sí?, trata de trabajar con luces y sombras. ¿Qué pasa si yo trabajo sobre mi hoja en blanco, ¿sí?, pero no le doy ninguna base a esa hoja? Lo más probable es que todo lo que vea sean sombras. Entonces yo siempre recomiendo lo mismo. Pongamos de referente esto. 1 es blanco y 10 es negro. 1 es blanco y 10 es negro. Hagamos que nuestra hoja, nuestra tela, nuestro soporte sea un 5, ¿sí? O sea, un valor intermedio, un gris intermedio, no importa el color que le ponga, puede ser un azulado intermedio, puede ser un verdoso intermedio, puede ser un tierra intermedio, un tono intermedio al cual yo le puedo empezar a observar luces y sombras a la vez, ¿sí? Entonces tengo este tono intermedio, ¿sí? Yo sobre este tono intermedio empiezo a dibujar y puedo ver sus sombras. Pero también yo puedo empezar a ver sus luces, ¿sí? Entonces es mucho más fácil para un dibujante empezar con el tono intermedio, ¿sí? Por eso fui manchando acá. Ahora que sé que esta parte, vamos a empezar a dibujar sobre este sector. Bueno, decíamos de las telas, la caída de la tela, la forma de las telas. Fíjense, la tela tiene formas muy complejas, pero si yo les digo que las podemos resumir en 3 o 4 esquemas que se repiten con infinita cantidad de variables, ¿me van a creer? Bueno, fíjense. Una de esas cosas, que la vimos la vez pasada, eran los cilindros que se forman, ¿sí? Pero después hay pliegues. ¿Qué es un pliegue? ¿Qué es una arruga en una tela? Una arruga en una tela es una depresión, ¿sí?, o una saliente. Hagamos como si fuese un librito, ¿sí? Yo tengo mi tela y esa tela se dobla, hace esto y esto, ¿no? Hace esto y esto. Esa saliente va a tener luces y sombras, ¿sí? Y va a ir de una sombra muy intensa hacia la luz y de una luz muy intensa hacia la sombra. Si es una saliente, en cambio, ¿sí?, lo va a hacer inverso. La sombra va a estar de lado y la luz va a ser esto. Esta va a ser una arruga, ¿sí? Hay 1.000.000 de formas de hacer esta arruga, pero siempre es el mismo principio. Lo mismo decíamos, vamos a hacer esto así, este librito. Lo mismo lo que decíamos que pasa con el cilindro. El cilindro base tiene de base la esfera. Dijimos que poníamos 4 elementos en la esfera, esto ya lo vimos la vez pasada, espero que se acuerden. Los que se están conectando por primera vez, les contamos que estamos haciendo dibujo y pintura en vivo. Pregunten lo que quieren saber, estamos acá para enseñar, para ayudar, para acompañarnos en esto tan lindo que es pintar. Te están haciendo ya algunas preguntas. Bueno, están preguntando puntualmente sobre las telas, pero decían el dibujo. Hay varias personas que dicen dibujar, 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 dibujar. Te saludan de diferentes lugares, desde Neuquén, desde Rosario, desde Estados Unidos, desde otros países. Quieren aprender el dibujo de las telas. Les queremos decir a la gente que pueden compartir lo que están viendo para de esta manera poder difundir el arte que tenemos no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y a partir de eso generar que se conozca mucho más una forma didáctica, práctica, y lo que es más importante es que toda la gente que estudia arte puede tener acceso a esto sin necesidad
de estar buscando mucho material que a veces no encuentran sobre dibujo, esto es una clase práctica para que lo aprovechen compartiendo. Sí, es verdad, mucha gente después me escribe, me manda mensajes. A veces cuesta conseguir material, cuesta conseguir consejos de cuestiones. Entonces, quizás conectándonos hoy se pueden sacar una duda que si no se la sacan van a estar cometiendo un error mucho tiempo. No tengan miedo, escriban, estamos para eso, para poder contarles lo que uno fue aprendiendo, cuestiones de materiales, cuestiones de dibujo, cuestiones de pintura, lo que se pueda, cuestiones de color, lo que ustedes quieran saber. Muchas veces me preguntan, ¿cómo haces el color de la piel? Ricardo, ¿cómo haces tal cosa? Bueno, eso pregúntenmelo ahora que yo tengo los materiales y la oportunidad de mostrarlo en vivo. Me preguntan en el Sí. control qué música querés escuchar mientras estamos trabajando. Qué Elegí. bueno. Y Sí, tendré que hacer esto es algo arriba. algo arriba, tipo... Los puedo complicar. Complicalos, Los dale, me complico. gusta. Puede ser o bien música barroca, pero algo que levante, un Vivaldi, un Locatelli, o Bien. algo... ¿Un Vivaldi tipo Cuatro Estaciones? Sí, más arriba, sí, ¿Más sí, sí, arriba? sí. Y si no, algo de música argentina, Piazzolla. Está en Buenos ¿Piazzolla? Aires el pianista Dale, Piazzolla, llamado vamos con Pablo Piazzolla. Siegler. Le mando un saludo, está parando en mi casa, es un honor. Le mando un gran abrazo. Está junto a su mujer Masae Shiwa, que la conocí en Tokio, una gran artista también. Así que un homenaje a Piazzolla. ¿Puede Vamos con ser Piazzolla. también? Algo arriba. Bueno, decíamos, 3 o 4 elementos que se repiten en infinita cantidad de variables en una tela. Cae una tela, ¿sí? Y decíamos, tenemos que pensar en la esfera. La esfera ya lo vimos la vez pasada,
preguntando Sí. si las tizas pastel que estás utilizando en este momento Sí. son algunas tizas en particular, si son las que se consiguen en cualquier lugar, si son algún material específico. Sí, estas tizas pastel son de Eureka, son pastel tiza, se puede usar carbonilla también, siempre manejo buenos materiales. La carbonilla es simplemente una ramita quemada al carbón, en cambio el pastel tiza tiene pigmento. La carbonilla es hermosa, sirve para empezar a dibujar, tiñe menos. Así. Ahí va. Bueno, mientras se engancha la gente a preguntar, les aprovecho para hablarle de algo que siempre me gusta hablar, que es del arte, ¿no? Nosotros acá estamos viendo, a modo de didáctico, jugando con los materiales, viendo tips, viendo cómo podemos aprender a hacer una cosa específica. Pero el arte también es mucho más profundo. El arte no es solamente aprender tips, el arte también es equivocarse. Entonces siempre les digo a mis alumnos, vienen, me preguntan cosas, me preguntan cuestiones técnicas, les digo, les enseño todo lo que quieran. Pero después es mucho más importante que ustedes se pregunten qué me pasa a mí cuando hago arte, ¿no? Más allá de aprender una técnica, sobre qué quiero hablar, qué siento cuando estoy haciendo arte, qué me pregunto, sobre eso que quiero pintar sobre el amor, quiero pintar sobre la guerra, quiero pintar sobre algo terrible. Bueno, también cuando yo elijo mi tema, tengo que elegir de qué manera hacerlo. Entonces no tengo que hacer quizás la misma técnica si el tema me requiere otra cosa. Si voy a pintar algo muy profundo, algo que es terrible, o que quiero pintar sobre la guerra, bueno, seamos expresionistas, experimentemos en materiales quizás más densos, ¿sí? En cambio, si voy a pintar sobre los pajaritos, el amor, puedo hacer un trabajo neoclásico, puedo hacer un trabajo más suave. El arte es más que aprender tips, ¿sí? Es importantísimo desarrollar una habilidad específica, ¿sí? Pero también es muy importante preguntarse a uno, es un trabajo de introspección el arte. Uno se tiene que empezar a indagar, tiene que sufrir un poquito en el sentido de que crear siempre es un poco preguntarse. Entonces hay que irse para adentro. Y después que uno sabe esas respuestas, empezar a aprender eso. ¿De qué manera lo digo? Bueno, y para eso estamos. Díganme de qué quieren hablar. Quieren hablar de grisalla. Qué lindo. Bueno, justamente la grisalla es una de las técnicas más antiguas para trabajar una cosa. Lo pide Paula Silvia Ramírez. Dice, ¿puedes explicar la grisalla? Te están saludando en este momento desde Venezuela, desde Colombia, desde Roma, desde Estados Unidos. Voy a ir pasando después los nombres. Hay mucha gente que dice, no sé pintar, pero al verte trabajar así me dan ganas de empezar. Empiecen, sí, no lo duden, eso sí, eso seguro. Empiecen porque es lindo, es grato, es catártico. Aristóteles hablaba de la pintura con dos grandes virtudes. Una que era, la pintura no, él hablaba de la tragedia y es trasladable al arte entero, ¿no? Hablaba de la cuestión catártica, ¿no? De que hace salir cosas y que en el contexto arte no hay bien y mal casi. Uno puede ver una cosa, cualquier cosa en arte y la transforma en una energía positiva. Y tiene un término muy bonito, dice que el arte ayuda al hombre en su dolor, en su patos, es homeopático. Entonces hace bien, hacer arte hace bien. La grisalla tiene que ver con lo siguiente. Habíamos empezado a hablar la vez pasada de cómo hacer un claroscuro. En negro, como decíamos en un principio,
aceite, cómo se trabaja el óleo, que son los pintores de Flandes, los pintores flamencos, pintores pertenecientes, para mí, un poco injustamente al gótico tardío, pero ya son teorías mías del arte que no tienen por qué repetir en sus casas. Para mí son pintores que merecen estar en un renacimiento, son pre-renacentistas porque ya tienen conceptos de antropocentrismo, tienen conceptos de perspectiva lineal incluso, conocen el material, conocen el óleo antes que los italianos, porque además hacen las primeras sacras conversaciones donde ponen al hombre a la altura de las deidades. Bueno, todo eso para mí son esos pre-renacentistas o renacentistas flamencos. Pintores como Petrus Christus, Van Eyck, Van der Goes tenían esta manera de pintar. Empezaban haciendo la pintura en grises, hacían una grisalla. ¿Cómo pintaban entonces para que esto tenga color? Y hay una cuestión incluso económica en su manera de pintar. Necesitaban poner poco pigmento porque el pigmento era carísimo. A hacer un paño de azul ultramar, de un azul para la Virgen, les llevaba 10 sueldos porque era lapislázuli molido, ¿sí? Que se ponía arriba de la pintura y era una piedra semipreciosa que había que molerla para hacer pigmento. Entonces deciden hacerlo primero por grises, hacer esta grisalla primero, y después el color se ponía por transparencias. ¿Qué pasa si yo de manera transparente? Ahora se me va a ahorrar, pero lo vamos a enchastrar total. Esto es en vivo y si algo puede salir mal, va a salir mal. Vamos a enchastrar esto un poco para que vean de qué se trata el concepto. No nos va a salir, ya les aclaro para que después no me digan no te salió. Ya lo sé que no va a salir, porque lo ideal es hacerlo con una pintura que seque, ¿sí? Y arriba, si yo pinto arriba, ¿ven que sigo viendo todo lo que está abajo? Pero quedó con un tono. Yo tengo los claroscuros, después tengo un tono, ahora tiene todo un tono, y ahí puedo empezar a ponerle luces de nuevo, y ya me queda toda esa pintura que había hecho en un principio por grisalla, ¿sí? Lapislázuli es una piedra semipreciosa, ¿sí? Decíamos que se usaba para hacer el azul. Era un material carísimo. Los pintores, incluso los flamencos, nos metemos un poco en la historia del arte, total, si los aburro, se duermen un rato y no pasa nada. Los flamencos, decíamos que usaban lapislázuli para hacer azul. Eran muy estrictos en su pintura, tan estrictos que tenían incluso inspectores. Vos habías firmado un contrato para hacer un cuadro donde te habías comprometido a que la Virgen María tuviese un paño de azul lapislázuli y entonces pasaba un inspector y se fijaba que tu azul no fuera sacado de otro material, que realmente sea un azul de lapislázuli, ¿sí? Eso hacía que la excelencia de la pintura flamenca no tuviera igual, ¿sí? Porque los materiales eran increíbles. Miren qué lindo eso. Hicimos primero en grises, ¿sí? Le dimos un color. Esto yo lo puedo dejar secar y darle otro color arriba. Pero yo uso muy poquito color, porque yo el gasto de pintura lo hice con el blanco y negro, lo hice con los grises, lo hice con la grisalla. Y arriba el pigmento lo puedo poner muy poco. Esto al aceite, yo lo hago mucho en óleo, lo hago muchísimo. Es más, las telas las pinto por grisalla, las pinto igual que los flamencos. Las telas las pinto en blanco y negro y después les voy dando veladuras, ¿sí? Del color que yo quiero. Si primero la pinto gris, vos vas a ver que en mi cuadro aparece una tela roja, bueno, primero fue gris. Y después le pongo algún elemento transparente, ¿sí? Generalmente uso las lacas, la laca carminada que me encanta, es un color que tiñe muchísimo, y lo voy pasando transparente arriba. Se puede hacer tanto al aceite como al agua. Al agua se puede hacer con gel medium. Al aceite yo lo hago con liquid. Lo podés hacer también con unas gotitas de glazing si trabajas al agua, lo podés hacer con unas gotitas de aceite si trabajas al aceite, ¿sí? Pero es una de las mejores maneras, yo digo, de pintar con red abajo. Porque primero hiciste tu trabajo de claroscuro, de grises, y cuando sabes que eso funciona, el color va por añadidura y por transparencia, y no podés arruinar el trabajo.
Ricardo, tenemos acá, la gente se sigue conectando, sigue saludándote. Los que son argentinos te dicen capo, los que son del exterior te dicen excelente. Viste, cada uno tiene su modismo. Y Ana Bella o Ana Bella dice, ejemplo en un caballo negro, ¿cómo dar luz en acrílico, porfa? Gracias, lo admiro. Me enganché, recién veo que está con Carbonilla. Me encanta este tema de hoy. Saludo desde Paraje Las Chacras, Córdoba. Bueno, saludos a Córdoba. Córdoba voy todos los años, tengo una gran conexión con Córdoba. Amigos allá. Amo Córdoba, voy todos los años a Córdoba a pasar mis vacaciones. Pinté el cura brochero, que es un honor para mí, ya lo dije alguna vez, que hayan usado mi obra para la santificación del cura brochero, es un honor. Ahora me voy a estar pintando la madre tránsito, le dicen en Córdoba. Bueno, vamos a hacer un caballo. Ese es uno de los temas bien difíciles, ¿no? Pelaje negro. El pelaje negro absorbe mucha... No vamos a hacer un caballo muy realista, porque no nos da tiempo. Vamos a hacer una estructura. ¿Qué hice primero? Estructura geométrica. Lo que sería los pectorales de un hombre se deforman. Uno, aprendiendo anatomía humana, puede sacar un poco de anatomía animal, porque muchas de las estructuras se repiten deformadas en el animal. Lo que sería el esternocleidomastoideo en el hombre, esto que viene afuera, los músculos suelen tener una forma como de hoja, ¿sí? Como de hoja o estirada en el caso del mastoideo, o de hoja más grande en el caso de un pectoral, ¿sí? El esternocleidomastoideo está en el animal, ¿sí? En el humano se va a conectar con la clavícula, ¿sí? Y se va a insertar después donde sale el pectoral, que viene grande acá, ¿no? Clavícula, esternocleidomastoideo, ioideos, trapecio, saliente de la clavícula, hombro, que se inserta. Bueno, todo esto traducido al animal, ¿sí? Va a estar afuera, el pectoral va a ser enorme, va a estar acá. Es más compleja la forma, por supuesto, de un caballo, pero sabiendo la estructura de un humano, más o menos uno puede empezar a jugar con la estructura del animal, ¿sí? Vamos a hacer un caballo. Ahí está, alfil de ajedrez. Vamos a hacerlo San Martiniano, vamos a hacerlo con una pata para arriba. Mi homenaje al general San Martín, ¿sí? Bueno, no lo vamos a hacer entero porque no es la idea. ¿Queremos un caballo negro? Bueno, vamos a empezar entonces a oscurecer. Hoy dijimos que nuestra hoja en blanco va a ser todavía más chancha que la anterior. Va a estar bien manchada. Vamos a hacer un pedazo. Me pidió en pelaje negro, ¿verdad? Lo que pedía era que lo que le costaba, evidentemente, era las luces del caballo negro en el pelaje del pelo, del caballo, ¿no? De color negro, cómo iluminaba. Eso era el tema de Ana Bella. La vez pasada habíamos visto unos pelos más largos, que ahí habíamos dicho de usar algún liner, algún pincel finito, ¿sí? ¿Qué pasa en un caballo que tiene el pelo muy corto y generalmente sedoso? Es difícil. Una cosa son las crines, que ahí las pinto igual que cualquier otro pelo, ¿sí? No le vamos a hacer la cabeza ni nada de eso porque lo que quiere saber es un tema más específico, ¿sí? Las crines las pinto igual que pinto el cabello humano, que los vimos la vez pasada, que es elegir de dónde viene la luz, si viene de acá o si viene de acá, y empezar a iluminar las zonas más salientes. Igual voy a hacer un pedacito. Y lo más difícil, lo que le cuesta a ella, la entiendo, porque tiene que ver con no poder, en esto, hacer una estructura única de luz y sombra, sino que empieza a ser dependiente, la luz y la sombra, de la anatomía del animal. Por eso es más difícil, porque uno no la puede predecir del todo. Yo ahora estoy inventando, así que seguramente voy a cometer algún error anatómico en el animal, pero vamos a hacer lo que se pueda. Uy, voy a hacer enchastre con... Hoy hacemos enchastre, ¿eh? Nos echan después más tarde, pero... Bueno, dijimos, las crines son más fáciles, porque es más fácil, como el cabello. Empiezo por pinceladas más grandes y después voy haciendo pinceladas cada vez más finas, más cortas y más claras, ¿sí? Ahora, el brillo del animal, en cambio, va a ir siguiendo la anatomía. Y fíjense, voy a hacer golpecitos chiquititos. Y no lo voy a extender. Porque si lo extiendo, lo que le habrá pasado a nuestra amiga es que se le volvió todo gris.
Y nosotros no necesitamos que se nos vuelva gris el pelaje. Necesitamos que tenga brillos. Ese brillo incluso que llega al blanco, pero es muy cortito. Entonces, las pinceladas tienen muy poquito espacio para extenderse. Mi luz tiene muy poquito espacio para bañar al animal. Entonces voy a ir poniendo pequeñas pinceladitas, finitas, y siguiendo la anatomía. ¿Sí? Y siguiendo la anatomía. Pongo primero un gris. ¿Sí? Fíjense, hay famosos caballos como el que hizo Leonardo para Sforza, en el Tratado de la Pintura incluso lo nombra. Hay un pintor inglés llamado Stubbs que hace unos caballos bellísimos. Adentro entonces puedo poner pinceladitas muy chiquititas, muy cortitas, adentro del gris, que vayan llegando al blanco. ¿Sí? Y de alguna manera hacen como una forma. Fíjense, van haciendo como una forma, van haciendo, se van metiendo, se meterían acá abajo, ¿sí? Y tengo muchas zonas de oscuridad pura, ¿sí? Caballos famosos en la historia del arte, nuestro saludo a Paolo Uccello, del Renacimiento también. Caballos más que van a ver son menos realistas, son más geométricos. Mi saludo a Claudio Barragán, quien fuera mi maestro, que hace caballos en escultura de manera brillante. Ricardo, mientras vas con el caballo, ya te digo, para que te vayas preparando, ¿me dicen el número de oro? Sí. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. Me suena como que algo medio complejo, ¿no? ¿O no? No. No, Sí, no es complejo. Sí y no. Sí y no. Como Bien. todo en la pintura, sí y no. Te digo, pero te lo dejo ahí. Ya Hablando de empezamos con el caballo, número queda en de la oro. gatera el tema. Y el número de oro es uno de los temas más bonitos de la historia del arte, para mí. ¿Por qué? Porque mezcla lo técnico con lo místico, ¿sí? Podemos meternos desde cuestiones muy técnicas de pintura, de proporción, de forma, de belleza, hasta preguntas muy filosóficas. Filosóficas al punto de, ¿existe Dios? ¿Existe la belleza? A este punto va el número de oro en sus preguntas. Vamos a empezar, mientras hago el caballo, ¿te parece? ¿Empiezo a contarlo? ¿Sí? Sí. Ustedes... Queremos recordar a la gente que esto lo puede compartir, que aprovechen, lo tenemos en este momento en vivo a Ricardo para hacer las preguntas. Hoy son temas bastante contundentes. La clase anterior fue la pluma, la gota, ahora estamos con el pelaje del caballo negro y el brillo, con el 9 de oro, estamos con temas bastante fuertes. El número 9 de oro es la galletita, ¿no? 9 de oro es para la escoba, no, para la escoba es el 7. Así que estamos con temas bastante más complicados. No, pero muy lindo. Este tema, antes de dormirse, préstenme atención 5 minutos porque es un tema muy bonito. El número de oro tiene que ver seguramente con las sextas pitagóricas, ¿sí? Pitágoras, aparte de ser un matemático, vivía en una época donde no había esa separación entre ser matemático, ser pensador, ser filósofo, ser artista, ¿no? Es un poco todo lo mismo. En esa época, Pitágoras descubre, los pitagóricos, descubren que hay una secuencia de cosas que hacen que las cosas sean bellas, o al menos armónicas. Se puede ver en música también, y hasta no hace tanto tiempo, para la humanidad no hace tanto tiempo, se usaba la afinación pitagórica. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir esto? De cada forma hay otra forma que es armónica a esa. Los que hagan música lo van a entender bien. En un piano se hacían con campanas. Si yo hago una campana y después hago una campana armónicamente en número de oro menor y otra menor y otra menor, cuando las toco todas juntas tiene una armonía, tiene una vibración de armonía. Esto se da también en cómo crece el espiral de un caracol. Se da cómo crece una hoja, ¿sí? Respecto a su cabo. Se da en la falange, falangina y falangeta del dedo, ¿sí? Se da en el iris con el ojo. Se da en todo, se da en todo hasta tal punto que lo empiezan a aplicar en la Grecia clásica, quizás uno de los primeros en ponerlo de manera
categórica en toda una obra de arte, en toda una figura humana, es Policleto. El canon de Policleto es uno de esas esculturas donde se puede ver el número de oro una y otra vez. Y empieza a haber una pregunta ahí. ¿Por qué se lo llama número de oro o divina proporción? Porque los pitagóricos se preguntan, si la belleza no es azar, ¿no? Si lo bello no es azaroso, no es porque sí, ¿quién hizo que tenga una lógica la belleza? Si la lógica tiene una belleza, es que existe un ser superior que nos dejó esta llave, este número de oro, para comprender dónde está lo bello. Y yo lo reconozco. Hay una manera de sacar el número de oro, y se los enseño ya mismo. Era tan sagrado el número que no se lo escribía, ¿sí? Pasaron siglos, vino Vitruvio, se puso a estudiar el número de oro, y era tan sagrado que en sus textos Vitruvio no dice tal número es el número de la armonía, o tal dos números, porque en realidad es una ecuación cuadrática que los dos números les puede dar la belleza, sino que él dice el número, o el número phi, por Fidias, porque era tan bello que se lo ponía como un símbolo. El símbolo del número de oro es un símbolo que van a ver, incluso en Faidón se usa, ¿no? Es un número divino, es la divina proporción. Sin desacralizarlo, igual le voy a enseñar una manera de obtenerlo muy sencilla. Partamos de un cuadrado, ¿sí? Ese cuadrado lo vamos a dividir a la mitad, ¿sí? Pongamos un compás con su base en la mitad del cuadrado y del otro extremo, en el vértice del cuadrado, ponemos su punta. Hagamos una circunferencia, que esa circunferencia haría esto. Esta proporción ya es áurea, ya es divina, ya es dada por los dioses, por Dios o por la belleza. A partir de esto uno obtiene un rectángulo áureo. Si yo le pongo un cuadrado a este rectángulo, me va a quedar otro rectángulo áureo. Si le pongo un cuadrado va a pasar lo mismo y así lo puedo hacer tantas veces como quiera. Si uno esos cuadrados entre sí, voy a obtener la circunferencia del Nautilus, por ejemplo. Por eso es el caracol donde está condensada la belleza. Esta misma proporción la puedo usar en todo. La puedo empezar con un bastidor de manera áurea. Supuestamente atrás tiene esa armonía divina que transmite la belleza. Nos transmite una idea, una sensación de perfección. Se usaba en música, se usó en escultura. El Partenón está lleno de número de oro por todos lados. La Venus de Milo. Todo lo que nosotros relacionamos con la belleza, con lo divino, tiene el número de oro. Me gustaría que se aplique más en la actualidad. Lamentablemente el número de oro hoy se encuentra en una tarjeta de crédito, están hechas con ese número. Les voy a decir el número, aunque el número en realidad es más complejo, pero generalmente el 1,6, 18, creo que luego viene 14, etcétera, es un número de oro. El 0,6, 18, 14, ¿sí? Es un número de oro, porque al ser una ecuación cuadrática, cualquiera de las dos proporciones nos da número divino. Se vuelve a redescubrir en el Renacimiento con Fibonacci. O sea, a los que les gustan las películas sobre arte, habrán visto el Código Da Vinci, vieron que Fibonacci es una secuencia de números, de enteros. 1 es un entero, ¿sí? Si le sumo el 2 tengo 3, ¿sí? Si al 3 le sumo el 2 tengo 5, si al 5 le sumo el 3 tengo 8, si al 8 le sumo el 5 tengo 13 y así sucesivamente. Si yo empiezo a dividir desde creo que es el sexto o séptimo dígito, un número sobre el anterior, me da el número de oro. Por eso son una secuencia de crecimiento, ¿sí? Se encontró que hay galaxias que crecen con divina proporción, hay olas que rompen en divina proporción. La belleza esa está en todos lados. Y la pregunta que siempre deja pendiente hablar y conocer el número de oro es: ¿esa belleza está dada a priori, está dada por la divinidad? ¿Es que el hombre de tanto verla la empieza a reconocer? ¿Es que la naturaleza nos está dando una señal de que las cosas tienen armonía? Bueno, pregunta abierta. Un lindo tema para descubrir, para que ustedes investiguen, pero bueno, les abrí la puerta a los que no lo conocían para a ver si les pica la curiosidad. Bien, hay mucha gente pidiendo más cosas. Abrime, ahí estamos, Lisandro, pues yo me largué a hablar, ¿viste? Perdón, director, que yo por ahí me emociono, lo escucho a Ricardo, que me quedo acá con súper concentrado con la explicación. Ricardo, hablan de... El caballito ya está, ¿no? Bueno, lo dejamos, sí. ¿Lo dejamos? Le ponemos nombre. Bien. Le ponemos número para una carrera de... Sí, hablan del tema de las pieles. Dice que las pieles son diferentes y de los colores de las pieles. Eso, puntualmente sobre los colores de las pieles. Bueno, tema, ya les aviso, tema inabarcable. Vamos a dar una introducción, pero es un tema que no se puede cerrar en una clase. ¿Por qué?
son infinitas las cantidades de formas en que puedo pintar la piel, ¿sí? Tiene que ver con el tipo de piel, una piel clara, una piel oscura, una piel muy morena, una piel demasiado pálida, va a tener ya una diferencia, hay 20 tonos de piel, sin contar esto, en qué contexto está y sin contar esto, qué luz tiene. Por lo tanto, si le sumamos todas las variables, tenemos infinita cantidad de formas de hacer la piel. Así que va a ser imposible. Les puedo dar algunos tips para que ustedes puedan comenzar a hacer color piel sin morir en el intento, ¿sí? Generalmente, las paletas de la gente vaga como yo tiene la mitad de colores saturados, ¿sí? Después podemos hablar un poquito de color, amarillo, rojo y azul, ¿sí? Pueden tener un magenta, pueden tener un cian, pueden tener un amarillo cromático, blanco y negro. Con esos 5 tonos, o sea, esos 3 colores, esos 2 auxiliares lumínicos para los que les gusta hablar con corrección del color, tenemos la suma de todos los colores posibles. Ustedes los ven en su impresora, se compran el cartuchito cian, se compran el magenta, se compran el amarillo, el blanco en la hoja, le suman el negro y pueden imprimir cualquier imagen. Lo mismo hacemos con nuestra impresora humana, ¿sí? Si nosotros tenemos estos tonos. Como soy vago, les aclaré, tengo otra mitad de la paleta donde sumo los tierras, ¿sí? Siena tostado, sombra natural, etc. Regla mnemotécnica que siempre me preguntan, ¿el tierra, siena, era clara, era oscuro? Regla mnemotécnica. Pensemos, todos los tierras son marrones, ¿sí? Vamos. Cuando algo está en sombra, está más oscuro, ¿sí? Si hablamos de estar tostado, vamos al sol, nos tostamos, ¿sí? Nos ponemos más rojos. Si hablamos de natural, hablamos de naturaleza, ¿sí? Pensamos en los árboles, en el verde. Entonces, si hablamos de un tierra, sombra natural, estamos hablando de un marrón, oscuro, verdoso, ¿sí? Para que no se confundan más. Otro dato más, Siena es una localidad de Italia, que al igual que el norte de Argentina, la zona de las cataratas, tiene mucho óxido de hierro, ¿sí? Entonces, la tierra de Siena tostada por el sol era de esta manera. Entonces, todos los italianos podían ir a pedir un color y que más o menos supieran que querían mucho óxido de hierro, que quería que no sea demasiado oscura porque estaba tostada por el sol, ¿sí? Son pequeñas reglas mnemotécnicas. El amarillo de Nápoles o amarillo napolitano seguramente son los efluvios de la erupción del Vesubio, que sacó mucho azufre, lo mezcló con esa tierra y quedó un amarillo terroso muy claro. Bueno, generalmente uso, haciendo esta explicación, siena o sombra tostada y blanco, ¿sí? Acá tenemos un poquito de sombra tostado y blanco. Pueden usar amarillo de Nápoles y rojo. Tengo el pincel un poquito sucio, pero bueno. Ahí está. El Nápoles es un buen color, ¿sí? El sombra tostado es un buen color. El rojo es un buen color. Si le sumamos blanco a la mezcla, nos tiene que dar un tono relativamente parecido a una piel. Aquí está, ¿sí? Sería un color que yo podría pensar como piel. Ahora, ¿qué pasa? Esta piel, más o menos, mira esta, más o menos, una piel de maniquí. Esta piel de maniquí que ponemos acá, tiene un montón de variables. Por ejemplo, si yo miro mis venas, ¿sí? Tiene azul, o verdosos aunque sea, generalmente cerúleo, podemos usar talocianina. Entonces yo quiero pintar esta zona de mi piel, ¿sí? Voy a tener que pintar con azules y blanco. Pues le dije que venía con ganas de hacer enchastre, así que no les voy a mentir, ¿sí? Si yo quiero pintar la punta de mis dedos, suele ser más rojizo. Miren acá que tuve irrigación de sangre. Y ahí voy a tener que usar carmín y sumar carmín, ¿sí? Si yo tuve irrigación de sangre y ya no hay más, hay amarillo, ¿lo ven? Entonces tengo, aparte de hacer un color piel, siempre pensar en los 3 primarios y cómo funciona nuestra piel. Si tenemos sangre, consigamos un color sangre. El carmín oscuro, la laca carminada que les decía recién, son color sangre. Si tenemos que pensar en nuestras venas, bueno, la talocianina puede ser. Hay gente que usa verde de talocianina o azul de talocianina. ¿Nos da este tono? Sí. Bueno, entonces sumémoslos a la paleta. Y después pensemos, si está en sombra no es lo mismo que si está en luz. Entonces le tenemos que ver. ¿Y esa luz hacia dónde va? ¿Y esa sombra hacia dónde va? ¿Alrededor hay azules? Bueno, entonces lo más probable es que tenga que ir con el tierra, sombra natural, ¿sí? Para hacerlo frío y agregarle azul, ¿sí? Pero si yo hago solo un tono de base de piel y le pongo claro oscuro, nos va a quedar la piel de un maniquí. Si queremos que esté viva, agreguen carmín, agreguen azul, agreguen amarillo. Entonces va a ser una piel que esté viviendo, que esté abajo, esté pasando algo, ¿sí? ¿Lo pintamos o más o menos? No tenemos mucho. ¿Sabés qué vamos a hacer, Ricardo? Sí.
Te vamos a dejar que tomes un poquito de agua que te va a acercar Pauli ahora. Sí. Nosotros, así descansás un segundito y Pe- después pintamos un poquito de piel, ¿te parece? Pensé que el desmayo en vivo iba a dar. No, Bueno, nos iba a entonces haber dale. mucha más gente seguramente si te caías, Entonces, ahí desmayado. paramos y Dale. Vamos entonces con un cortecito, te tomás un poquito de agua y terminamos el programa con las pieles, porque aunque Dale. no creas, ya hace casi una hora que estás... No te creo. Te juro, No te creo. como que me llamo Luis. Vamos con el cortecito. H&N logra que cada trabajo tenga tu toque personal, con sus stenciles y sus sellos con diseños exclusivos. Podrás vivir la experiencia de lo diferente desde su Facebook, H&N Corte Láser. Les recordamos a la gente que estamos en la parte final de este programa. Hablen ahora o callen para siempre. Ricardo está dando las explicaciones, las últimas explicaciones de la gente que se ha conectado con nosotros. Pueden compartir este contenido para todos los amantes del arte, para que nadie se quede sin saber, sin aprovechar esta clase magistral. Y vamos a seguir ahora, Ricardo, con las pieles y vamos a la pintura. Estamos poniendo en esta grisalla, le estamos poniendo entonces color piel, haciendo que esté más viva. Ya les digo, no tengan miedo de ningún color en la piel. Por ejemplo, los hombres, ¿sí? Cuando nos afeitamos, o no, aunque no lo hagamos, tenemos zonas muy azuladas en el rostro, por usar un ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos pintar zonas violáceas, azuladas, en el rostro de un hombre y va a ser creíble, siempre y cuando nosotros elijamos qué paleta queremos usar. Podemos usar todavía colores más intensos. Les recomiendo algunos pintores que a mí me encantan. Un pintor llamado Odd Nerdrum, que es un pintor que pinta unas pieles impresionantes, que mezcla esto que hablábamos de la grisalla, de pasar colores con transparencia con colores muy intensos. Otro principio que se suele usar en la piel, ¿sí? Traten de poner a mayor cantidad de luz, mayor cantidad de materia, ¿sí? O sea, un poquito de empaste. Y la piel va a ser todavía más viva. Si quieren ser más obsesivos todavía, aparte del color y aparte de la materia, traten de darle una textura, los poros, hacia dónde van los poros, piensen en cómo estaría arrugado este rostro. Entonces van haciendo las pequeñas pinceladas de esa piel, pensando cómo va el poro de la piel. Todo eso le va a agregar mucho realismo a nuestro trabajo, ¿sí? Abajo, si uno está muy cansado, esta zona también se vuelve un poco azulada. Fíjense cómo estoy poniendo azules, celestes, verdosos, rojizos. Vamos a poner algún naranja también. Para que vean que pueden convivir todos los colores. No tengan miedo de sumar colores a la paleta, ¿sí? Aprovecho, les cuento que voy a estar prontito en Tucumán también, visitando, dando unas clases. Los espero a todos allá. Seguramente hay gente conectada. La gente en Tucumán, ¿hay algún contacto? ¿Vas a estar dando una clase, un seminario? ¿Cuándo estás, Ricardo? Mira, vamos a estar, bueno, hay un seminario, pero ya está completo y les agradezco a la gente la confianza, porque es la primera vez que voy. Pero voy a estar dando una charla más de filosofía, si se quiere, con el Instituto Epistemológico, un gran amigo filósofo, Nicolás Saladíbker, y yo vamos a estar charlando de manera gratuita para todo el que se quiera acercar a hablar de arte, a filosofar un poquito sobre el arte, a hacer una charla, una pequeña como entrevista abierta y a ver qué temas salen. ¿Qué fecha, Ricardo, y horario? La charla es el viernes 15, si no me equivoco, a las Sí. 19, ¿sí? La Alianza Francesa. Alianza Francesa de Tucumán. Tucumán, el 15... El 15 de septiembre. Seminario en el taller Arteliur, ahí de Yerbabuena. Vamos a estar también ahí pintando. Buenísimo. Va a ser una linda oportunidad de ver con gente de Rosario. Pero es lindo juntarse con la gente, es lindo
transmitir, es lindo escuchar las consultas. Es lindo cuando uno puede enseñar un poquito y después ver que cada uno va creciendo y ver cómo la gente que aprendió un poquito con uno empieza a hacer su camino y empieza a crecer. Así que es de las cosas más gratas que puede haber. Bueno, vamos una vez que terminemos, te dejo el último tema ya planteado cuando terminemos con las pieles, Ricardo. Me hablan del mar, de las olas, Sí. las marinas. Ah, qué lindo. Bueno, marinas. Tema donde también infinita cantidad de variables en cuanto al tono del mar. Cualquiera que haya ido a la costa sabe que no hay manera de poner un solo color para hacer el mar. Vamos a hacer una cosa muy básica para enseñar algunos conceptos básicos. Vamos a manchar por acá, ¿te parece? ¿Lo manchamos todavía? Por supuesto, para hacer el mar, la horizontalidad sobre todas las cosas, ¿eh? Vamos a hacer lío acá. Aunque no lo crean, vamos a tener un concepto acá que te prestar atención. Y me van a decir que no tiene nada que ver esto que les digo, pero sí tiene que ver, que es la perspectiva o el punto de fuga. ¿Dónde está el punto de fuga en mi mar? ¿Sí? ¿Qué colores tiene el cielo y cómo se van a reflejar? Tengo un sol muy alto, tengo un sol bajo. Miren las marinas de Turner, que son las más lindas, son manchas. Tengo un sol, vamos a hacer un sol bajo acá sobre el mar, ¿sí? ¿Cómo se va a refractar? ¿Cómo se va a reflejar en ese mar? Pienso en el punto de fuga porque, al igual que un damero, al igual que un piso de damero, ¿sí? Que tiene, yo tengo un piso de damero, tengo un punto de fuga, y de ese punto de fuga van a salir las líneas de perspectiva, ¿sí? Cuanto más lejano, ¿sí? Se vuelve mi perspectiva, más pequeño va a ser cualquiera de estas baldosas que tengo acá, ¿sí? Pensemos que cada ola, ¿sí? Ocupa algún damero. Entonces, cuando yo haga pinceladas acá, yo las puedo hacer altas y las puedo hacer grandes, pero cuando haga mis pinceladas lejanas, también van a ser pequeñas pinceladas, porque van a ocupar una porción de este damero. Eso es punto de fuga aplicado a la marina. Vamos a agarrar un pincel medianito para hacer lío. Bueno, vamos a hacer una marina a lo Turner porque no nos da, no, por supuesto, para hacer nada muy realista en este momento, pero sí para tener algunos principios importantes. Entonces, tengo mi mar y tengo mi cielo. Los colores del cielo, por supuesto, van a influir en el mar. Si yo tengo un cielo más terroso, más plomizo, ese color se va a refractar en el mar. Pero lo más importante es comprender cómo yo puedo ir poniendo esta luz a partir de este principio del damero. Las pinceladas más lejanas tienen que ser muy horizontales. En la medida que empiezan a avanzar, recién yo empiezo a soltar más la pincelada. Yo puedo empezar a soltarla un poco más, hacerla un poquito más grande, un poquito más suelta, ¿sí? De nuevo, al igual que cualquier brillo que yo hago, lo puedo intensificar en el medio y también le puedo dar temperatura, ¿no? Puedo jugar con las luces y las sombras. Yo trato de, cuando alguien hace una marina en mi taller, elija un mar que tenga diferentes tonalidades. O sea, que el cielo, el mar puede ser siempre azul, pero si el cielo tiene unos reflejos violáceos o rosas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño atardecer medio rosa, ¿sí? Esos tonos, por supuesto, los tengo que ir reflejando. Entonces esa pintura que pudo haber sido aburrida, yo la empiezo a enriquecer. Pero sobre todo pensar en eso, en el damero, piensen en su pincelada, piensen en qué tan realista quiero hacer el mar. El mar a mí me gusta cuando es un poco más suelto. ¿Por qué un poco más suelto? Porque el mar justamente es movimiento. Y pintarlo de manera muy realista a veces endurece. Hay genios que lo pudieron hacer, pero en general es lindo quizás soltar mi pincelada y cuando haga una marina, prueben de hacerla en el natural, ¿no? El que se vaya de vacaciones a un lugar con mar, llévese una pequeña telita, una pequeña madera, llévese sus óleos, sus acrílicos, sus materiales y jueguen a hacerlo en natural, a observarlo en natural. Fíjense que no siempre el horizonte es muy sólido, a veces el horizonte se desvanece y uno no sabe dónde empieza el cielo y termina el mar. Suena poético, pero visualmente a veces es real. ¿Sí? Bueno, somos un pequeño Turner. Sí, y estaban pidiendo, porque siempre es un disparador esto, sí,
Las olas rompiendo, digamos, La ¿no? sola es el viento. Sucundún, sucundún. Bueno, ahí tenemos un problema ya morfológico, ¿sí? ¿Qué es? Yo tengo, aparte de mis luces y mis sombras y mi mar y mi color, tengo que poner una forma acá adelante. Esa forma, ¿hacia dónde va? Lo vamos a hacer geométrico, ¿no? Hace este movimiento, cae, ¿sí? Para que lo vean mejor. Geométricamente tengo que hacer esto, ¿sí? Tengo que hacer esto geométricamente, pero no solamente tiene luz y sombras. El gran secreto de pintar olas, yo no soy un gran pintor de olas, pero lo he visto hacer, así que les puedo robar a los que saben, es lograr que acá no se produzca una sombra solamente, porque la luz pega del otro lado, sino que sea traslúcida la ola. Esa es la gran virtud del pintor de olas. Entonces generalmente hacen una rompiente donde pueden proyectar la luz del sol. Lo voy a hacer con cierta geometría para que se entienda. Lo tendría que hacer mucho más, con mucha más gracia, pero bueno, lo vamos a hacer así. La ola va a romper. Hay algunos pintores que hacen una cosa muy linda, que es que casi toca el suelo. Entonces, además de la luz y la sombra y la rompiente, lo que hacen es el reflejo de la ola en el mar que toca, ¿sí? Es muy lindo el efecto. Y lo que hacen más lindo los pintores, que saben pintar olas, que no es mi caso, es... Esperen que le vamos a poner un poquito de espumita. Es esto de que la luz del sol se transparente acá. ¿Sí? Traten de que se note en algún lugar donde termina la forma que estamos haciendo. Donde baja la forma que estamos haciendo, ¿no? Que se dé vuelta, ¿sí? Que se note esa geometría de la ola. Y si van a hacer sobre arena mojada, ya les digo, donde esté por tocar la ola, hagan el brillo, ¿sí? Como que la arena mojada también refracta lo que está brillante. Porque una de las cosas lindas de pintar mar también es pintar algo que esté provocando brillo. Tengo una chica en la playa, no voy a hacer la chica, por supuesto, no esperen tanto de mí, ¿sí? Pero tengo una chica acá en la playa mirando el atardecer. ¿Sí? Lo importante es hacer el reflejo de esa chica mirando las olas en la playa. Vamos a hacerlo un poquito más. Ricardo, y te lo dejo para un backup ahí, Sí. atrás, esperando. Te voy a llevar a otro universo cuando terminemos con el mar y Dragones, la no, chica. me desmayo. Pestañas y cejas. Ah, mira qué lindo. Sí, es difícil de pintar. Pestañas y cejas, vamos. Bueno, pestañas y cejas. Para hacer las pestañas y las cejas, ¿pintadas o dibujadas? ¿Te dio la aclaración? ¿Así lo complicamos más todavía? No, solamente me dijeron pestañas y cejas. Pestañas y cejas. Vamos a hablar de las dos formas de hacerlo. Ya alguna vez estuvimos jugando con el ojo. Geometría, esfera, como estuvimos viendo. Esfera recubierta. ¿Sí? Lo vamos a hacer con claroscuro porque tengo ganas de manchar. Hoy tengo ganas de manchar todo. Acuérdense que la esfera tiene claroscuro, tiene luz y sombra. Equidistante la pupila, ¿sí? Equidistante quiere decir, háganla bien centrada. A veces la hacen muy arriba, muy abajo, tiene que estar a la misma distancia, acá, 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 ¿sí? La esfera termina. No tengan miedo de poner oscuros en la esclerótica del ojo, ya lo habíamos visto también, pero no importa. Fíjense, un error muy común, el ojo no termina generalmente en una sombra, sino termina en una luz. O sea, abajo del ojo a veces hay
una línea de luz, sino una línea de sombra. Hoy tuve una cosa hermosa, que es, hoy le llegó al Papa un catálogo de mi obra. Yo tuve el honor de hacer alguna obra para él y hacer piezas muy bonitas. Así que la música sacra hoy es un día muy especial porque me llegó la foto de él mirando mi catálogo, donde están mis últimas pinturas. Una emoción muy grande, un honor enorme. Así que un día muy bonito para escuchar música. Aprovecho para invitar a todos a mi muestra. Quedan todavía unos días. Si no fueron todavía, no se la pierdan. Quedan muy poquitos días. La entrada es libre y gratuita. Colección Alvear de Zurbarán, Avenida Alvear, 1658, pleno Recoleta. Una galería hermosa. Ricardo, ¿hasta cuándo está tu muestra? Hasta el 15 de septiembre. ¿Sí? Colección Alvear de Zurbarán, Avenida Alvear, 1658. Galería Alvear. La Galería la Galería Zurbarán está en la Avenida Alvear 1658. Es una de sus sucursales. Está también la Galería Cerrito, dirigida por Nacho Gutiérrez Aldívar, a quien le debo la vida. Es uno de esos marchand de arte, un mecenas, un Medici argentino. Así que toda mi gratitud porque gracias a él mi carrera y mi arte puede florecer, porque realmente cuesta mucho hacer arte a veces, y si uno tiene a alguien que confíe en uno, crea en uno, se hace mucho más difícil. Así que gracias a la Galería Zurbarán, gracias a Nacho, porque... ¿Y algún día en particular vas a estar en Zurbarán? Este viernes, Gallery Night, también es gratuito. ¿Vas a estar el viernes estás? Este viernes empieza a las 18 horas, creo, más o menos, el Gallery Night. Hay varios puntos donde uno va a la galería, se toma un micro, también es gratuito, y le recorren por todas las galerías. Yo voy a estar cada 20 minutos dando charlas ahí en Colección Alvear sobre la muestra. Todos bienvenidos, es gratuita la entrada, así que disfruten una noche en las galerías. Ven hermosos cuadros, grandes artistas. Es una buena manera de recorrer, aparte es un paseo, la pasan bien, ven arte y disfrutan. Un placer. Entonces, bueno, tenemos el ojo, faltarían las pestañas, las cejas. Piensen lo siguiente, las pestañas vistas de arriba serían una cosa así, ¿no? Vamos a hacerlo bien a lo bestia, ¿sí? Así. Pero ¿qué pasa? Yo las tengo hacia adelante algunas, hacia adelante va a ser un punto, o perspectivadas. ¿Qué pasa si están dobladas? ¿Sí? ¿Hacia dónde va? ¿Van todas hacia el mismo lugar? No, van a ir cambiando porque ya están esta forma sobre un círculo. Entonces ya lo tengo que empezar a pensar de otra manera. Vamos a ver en un ojo entonces que está en curva. Hay pestañas que están de frente a mí que van a ser un punto. Hay pestañas que se van a ir hacia el costado que se van a empezar a manifestar como una curva. Y esa curva va creciendo. Si es para arriba, vamos a ver a una chica que son más lindas las pestañas. Si son para arriba, cuanto más lejos están, son más largas, más curvas y se van manifestando más, ¿sí? Cuanto más de frente, son casi un punto. ¿Ven? Vamos a hacer no tenemos ningún sponsor de pestañas, pues miren, salieron para una de esas publicidades, ¿querés las pestañas más largas del planeta? Bueno, salieron así. Pero la idea se entiende, ¿no? Esta curva no es igual a esta, se van cerrando las curvas, cada vez es más de frente hasta que llega. Lo mismo abajo, aunque sea más chiquito, ¿sí? Cuanto más de frente se van cerrando y se van achicando. Cuanto más de costado se agranda un poco más, ¿sí? La ceja, un consejo de algo que muchas veces pasa, nos quedan muy duras. ¿Por qué? Porque primero las tenemos que pintar como un bloque, ¿sí? Pintamos como un bloque esto. ¿Sí? Lo pintamos como una forma. Arriba, si están pintando, pónganle algunas zonas de luz y pónganle también línea de sombra. No todas son
parejas, como el pelo. Yo hago más o menos este movimiento, 1, 2, 3 y cruzo. 1, 2, 3 y cruzo. Voy a ir tratando de que no sea tan parejo. 1, 2, 3 y cruzo una. Entonces queda más aleatorio. Por supuesto, si ustedes siguen un modelo, sean obsesivos, miren cómo es la ceja de ese personaje, porque quizás sube para abajo, baja mucho, tiene acá unos pelos. Si hacemos a Frida Kahlo va a tener más pelos y van a seguir. Bueno, traten estos son tips que les doy, pero si van a hacer algo realista, traten de observar. Todo lo que pueda ser observación siempre va a ser más rico en cuanto al realismo que la imaginación, ¿no? Bueno, Ricardo, y para despedirnos del programa del día de hoy, que hemos tenido contenido muy, muy interesante, la idea es que te vamos a dar la oportunidad a vos que elijas un tema para cerrar nuestro encuentro del día de hoy. Muy bueno. A ver, un tema. Sí. Un tema más allá del dibujo, yo seguiría hablándoles a ustedes de arte, ¿no? De qué es hacer arte, de preguntarse cómo consiguen una imagen propia. Lo más lindo es preguntarse a ustedes de qué quieren hablar, qué les está pasando. No traten de ser muy rápidos en obtener una imagen, sino que empiecen a preguntarse. Me resulta muy común ver, me gusta esta imagen, ¿la puedo copiar? Vi una chica mirando el atardecer. Sí podés, está perfecto y hacelo. Pero digo, más allá de eso, ¿por qué no empezamos al revés nuestro proceso creativo? ¿Por qué no nos empezamos preguntándonos, ¿de qué me gustaría hacer un cuadro? ¿Sí? Sobre los atardeceres. Bueno, entonces, ¿qué formato tendría que tener ese cuadro? ¿Tendría que ser alargado? Pensemos un poquito en la composición también. Tendría que ser, no, voy a pensar en la elevación. Bueno, entonces quizás tenga que ser un formato muy vertical y elevado. Cada una de las cosas que nosotros hagamos que tengan que ver con algo que estamos sintiendo. Y a partir de eso consigamos imágenes. Es una idea, ¿eh? Hacer arte, ya les digo, nada de lo que yo les diga es un axioma, solamente cosas que uno fue aprendiendo. Todo en arte es probar, equivocarse. El capricho en arte es ley. Lo que ustedes dispongan que se tiene que hacer, lo deben hacer. Pero piensen esto, no sean mecánicos a la hora de ser que deberían ser creativos. A la hora de elegir el tema, de elegir el cuadro, empiecen de adentro hacia afuera. Una vez que saben qué están sintiendo y qué quieren expresar, ahí les van a empezar a surgir qué colores necesitan, qué tipo de pincelada van a necesitar, qué formato, todo les va a ir surgiendo y al surgir de adentro es más profundo. Lo más lindo que les puede pasar es hacer arte desde adentro, ¿sí? Es mi último consejo, más que un tips, les quería dar una reflexión. Muchas gracias, Ricardo. Nos volvemos a encontrar entonces dentro de unos pocos días como para seguir aprendiendo y la gente te va a ir dejando mensajes y yo te los voy a ir pasando en nuestro próximo encuentro para arrancar con esa programación. Siempre respondemos, así que gracias a todos los que estuvieron hoy ahí.